Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un tranquilo pueblito del sur de Estados Unidos, conocido por sus calles bordeadas de casas antiguas y tiendas de barrio, una escena inesperada estaba a punto de conmocionar a toda la comunidad. Esa mañana, el sheriff local Juan Guayace patrullaba como de costumbre por las calles aún bañadas por la suave luz del amanecer. Al pasar junto a la lavandería del centro, un extraño movimiento le llamó la atención a través de la ventana empañada por las lavadoras. Dentro, inmóvil junto a las lavadoras, yacía una joven negra. Su rostro pálido y su cuerpo inerte no dejaban lugar a dudas, algo andaba mal. El sheriff, con el corazón destrozado, cruzó apresuradamente la puerta de la lavandería. Nadie en el pueblo conocía su identidad, pero su silenciosa y misteriosa presencia desató inmediatamente rumores y preocupación. ¿Quién era? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué no había nadie allí para ayudarla? El caso rápidamente atrajo la atención nacional. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. Una joven negra fue encontrada inconsciente en una lavandería por un sheriff blanco en un pequeño pueblo supuestamente tranquilo. Las preguntas sobre la seguridad, el racismo y las responsabilidades de las autoridades locales comenzaron a circular por todo el país. Este simple descubrimiento desencadenaría una serie de acontecimientos dramáticos, expondría secretos enterrados durante mucho tiempo y cambiaría para siempre la percepción que la ciudad tenía de sí misma. El sol luchaba por abrirse paso entre las nubes grises de esta mañana de otoño cuando el sheriff, Juan Guayace, recibió una llamada de un vecino preocupado que reportaba una luz extraña en la lavandería del centro. Acostumbrado a manejar incidentes menores, no tenía idea de que esta patrulla marcaría un punto de inflexión en su carrera y en la historia de la ciudad. Al acercarse, John notó la puerta entreabierta de la pequeña lavandería, y el timbre tintineaba con cada movimiento. El vapor de las lavadoras formaba una neblina, tras la cual vislumbró una figura inmóvil. Su instinto policial se puso en alerta de inmediato. «Señora», llamó, su voz firme pero tranquilizadora. Ninguna respuesta. Se adelantó con cautela y descubrió a una joven negra tendida en el suelo, con los ojos cerrados y respirando con dificultad. Su ropa sencilla y su peinado natural delataban un estilo de vida modesto, alejado del lujo y la riqueza. John se agachó para revisar sus signos vitales. Aún respiraba, pero su estado preocupó al sheriff. Inmediatamente sacó su teléfono y pidió ayuda. «Soy el sheriff Guayace. Tengo a una mujer inconsciente en la lavandería de la calle principal. Envíenme una ambulancia, rápido». Mientras esperaba a los paramédicos, John miró a su alrededor. Las lavadoras giraban, produciendo un ruido mecánico que parecía extrañamente monótono dada la urgencia de la situación. No había nadie allí para explicarle cómo había terminado sola en esa pequeña habitación. Unos minutos después, sonaron las sirenas y una ambulancia se detuvo frente a la lavandería. El personal de emergencias entró rápidamente y atendió a la joven. John, a pesar de su experiencia, sintió un escalofrío. Sabía que no era un incidente cualquiera. En la calma posterior a la evacuación, se quedó solo frente a la lavandería. Los transeúntes habían empezado a congregarse tras la cinta de seguridad, susurrando entre sí, algunos tomando fotos con sus teléfonos. Ya empezaban a circular rumores. ¿Quién es ella? ¿Por qué está aquí? ¿Qué le pasó? John Guayace comprendió que este caso trascendería las fronteras de su pequeño pueblo. Algo en esta situación exigía respuestas, y podrían conmocionar a todo Estados Unidos. Pocas horas después del incidente, la joven fue trasladada al Hospital Santa María bajo la atenta supervisión médica. Su estado era estable, pero frágil. John Guayace permaneció allí, incapaz de desvincularse del asunto. Los rumores en la ciudad comenzaban a convertirse en una auténtica tormenta mediática. En el hospital, la enfermera jefe Linda Harper se hizo cargo del expediente de la joven. Tras varias comprobaciones, encontró sus documentos de identidad. Amara Johnson, de 23 años, originario de Chicago, pero recientemente se mudó a la pequeña ciudad para trabajar como asistente en una organización comunitaria local. John se sorprendió. Amara parecía una joven normal, sin antecedentes, y sin embargo, su rostro reflejaba fuerza y dignidad incluso en su inconsciencia. La enfermera le explicó. La encontraron sola en la lavandería y no hay indicios de lesiones graves. Parece una pérdida repentina del conocimiento.
Le haremos pruebas para averiguar qué pasó. Pero mientras Ion se preparaba para salir del hospital, sintió el peso de algo más grande. Los medios locales ya estaban en escena. Cámaras y micrófonos capturaban cada movimiento, cada palabra. La historia de una joven negra encontrada sola e inconsciente en un pequeño pueblo del sur comenzaba a extenderse por todo el estado. En las calles, algunos residentes susurraban hipótesis, accidentes, malestar, incluso violencia. Pero nadie sabía la verdad. Las tensiones raciales latentes en la ciudad comenzaron a resurgir, y surgieron acalorados debates en redes sociales y en cafés. Mientras tanto, Amara permanecía inconsciente, pero algo en su interior parecía despertarse. No era una víctima fácil. Una fuerza interior, forjada por su difícil pasado y su compromiso con su comunidad, comenzaba a aflorar, incluso en el silencio de su cuerpo inmóvil. Ion Wayzae, consciente de que este caso cambiaría su ciudad, tomó una decisión: protegería a Amara y descubriría qué le había sucedido, costara lo que costara. Y en el fondo, sabía que esta joven no era solo un accidente fortuito, era el detonante de acontecimientos que sacudirían la historia de Estados Unidos. A la mañana siguiente, el sol otoñal se filtraba por las persianas de su habitación en el hospital. Reinaba el silencio, interrumpido solo por el pitido constante del equipo médico. De repente, Amara abrió los ojos. Su visión seguía borrosa, pero lo primero que vio fue el rostro preocupado del sheriff, Juan Wayzae, sentado cerca de su cama. «Hola. ¿Estoy bien?», susurró débilmente. Ion asintió, aliviado de verla despierta. «Sí, Amara. Ya estás a salvo. Te desmayaste, nada permanente, te lo prometo». A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Amara sintió una mezcla de confusión e ira creciendo en su interior. Intentó recordar qué había sucedido antes de desmayarse. La lavandería, el suelo frío, pero ¿por qué estaba sola? Juan adoptó un tono más serio. «Necesitamos entender qué te pasó. ¿Puedes decirme si alguien te hizo daño?». Amara negó con la cabeza. Solo recordaba una sensación de mareo, fatiga extrema y un miedo abrumador. Sin embargo, se dio cuenta de que su malestar no se debía simplemente a debilidad física, algo más profundo, quizás relacionado con su reciente llegada a este pequeño pueblo y su papel en la comunidad, había contribuido a ello. Mientras tanto, los medios de comunicación habían empezado a interesarse por su identidad. Periodistas locales y nacionales acudieron en masa al hospital. Las redes sociales rebosaban de comentarios y especulaciones, algunos la presentaban como una víctima inocente, otros cuestionaban las circunstancias exactas de su enfermedad. «Ion», susurró Amara, «tengo que saber, ¿por qué todo el mundo está tan interesado en mí?». El sheriff suspiró. «Porque eres negra, Amara. Y en esta ciudad, eso lo cambia todo. Algunos ven tu historia como un símbolo, otros como una amenaza. Pero te juro que te ayudaré a descubrir la verdad, pase lo que pase». Amara sintió que una nueva determinación despertaba en ella. No era solo una joven hallada inconsciente en una lavandería, era una voz, y la usaría para revelar lo que se escondía tras la tranquila fachada de la ciudad. En ese preciso momento comprendió que su vida acababa de cambiar, y que cada paso que diera a partir de entonces sería escrutado por decenas de miradas curiosas, preocupadas u hostiles. Y en su mente ardía una pregunta: ¿a quién le interesaría verme así, sola e inmóvil, en el corazón de esta ciudad? Amara pasó la mañana en el hospital, todavía débil, pero cada vez más lúcida. Tenía la mente clara, necesitaba entender qué había sucedido en la lavandería y por qué la habían encontrado sola e inconsciente. Ion Wayzae, fiel a su promesa, estaba a su lado, tomando notas y animándola a hablar de cada detalle, por insignificante que fuera. «Cuéntamelo todo desde esa mañana», dijo en voz baja. «Cada detalle cuenta». Amara cerró los ojos un momento y se concentró. Recordó haber salido de su apartamento para ir a la lavandería, como cada domingo por la mañana, a lavar la ropa. Se había encontrado con algunos vecinos, conversado un rato, y luego, al entrar, todo se volvió borroso. «¿Yo?». Sentí una extraña fatiga, como si mis piernas ya no me sostuvieran. «Entonces, nada», murmuró. Ion frunció el ceño. Nada en su relato sugería un accidente trivial. Anotó sus observaciones y empezó a considerar todas las posibilidades: desmayo repentino,
intoxicación, intento de agresión o algo más calculado. Poco después, llegó un técnico forense con guantes y un kit de huellas dactilares. La lavandería había sido inspeccionada y asegurada a fondo desde el día anterior, pero aún quedaban pistas por examinar: una taza volcada, una huella sospechosa en el suelo cerca de la lavadora y huellas de zapatos que no coincidían con las de Amara. «Podría haber alguien más involucrado», dijo John, señalando las huellas. «No son suyas». Amara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No estaba sola ese día. Alguien la había estado observando, tal vez incluso orquestando su caída. Mientras tanto, fuera del hospital, las redes sociales comenzaban a revelar el lado oscuro del pueblo. Residentes anónimos publicaban sobre incidentes misteriosos ocurridos en la lavandería en las últimas semanas, desapariciones, intimidación y comportamiento sospechoso por parte de ciertas personas influyentes. Amara se dio cuenta de que su situación no era aislada. Era solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor, y los secretos de la ciudad estaban a punto de salir a la luz. «John», dijo con determinación, «quiero ir a ver la lavandería. Quiero saber quién pudo haber hecho esto». El sheriff dudó un momento, consciente de los riesgos, pero vio en sus ojos la fuerza y la determinación de Amara. «Muy bien», respondió. «Pero vamos juntos. Y vamos a tener cuidado». Así comenzó una investigación que revelaría no solo lo ocurrido esa mañana, sino también las verdades enterradas de toda una comunidad, donde el miedo, el racismo y el poder se entrelazaban en una tensión invisible pero palpable. Unos días después, Amara y el sheriff John Wallace fueron a la lavandería. La callejuela parecía tranquila, casi soñolienta, pero cada uno de sus pasos resonaba con una tensión palpable. Las máquinas seguían funcionando en el calor de la habitación, y el aire húmedo olía a detergente y ropa mojada. «Ten cuidado», susurró John, «no sabemos si todavía hay alguien observándonos». Amara asintió, con la mirada decidida escudriñando cada rincón de la habitación. Las huellas recogidas por la policía la guiaron hacia ciertas zonas. Se arrodilló cerca del suelo, examinando las huellas de zapatos que parecían haber sido parcialmente borradas. «Alguien quiso que pareciera un simple accidente», dijo en voz baja. «Pero no es casualidad que me desplomara aquí mismo». John miró a su alrededor, atento a los detalles que sus ojos de policía podían captar: un cable eléctrico ligeramente desconectado detrás de una máquina, un residuo sospechoso en el suelo y un pequeño fragmento de papel doblado pegado debajo de una máquina. Amara cogió el papel y lo desdobló con cuidado. Era una nota garabateada a toda prisa. «No mires demasiado lejos. Algunos secretos es mejor ocultarlos». Un escalofrío recorrió la espalda de Amara. Este mensaje no era solo una amenaza, era la prueba de que alguien la había atacado intencionalmente. «John, esto es más que un simple accidente. Alguien me espía, me intimida, y no quiere que descubra la verdad», dijo con voz firme pero temblorosa. El sheriff asintió, comprendiendo la magnitud del peligro. «Aseguraremos la escena e iniciaremos una investigación exhaustiva». «No estás sola, Amara. Descubriremos quién está detrás de esto». Al salir de la lavandería, un vecino los observaba desde la ventana de enfrente. Sus ojos seguían cada movimiento, y una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Sabía que alguien acababa de abrir una puerta que hubiera preferido mantener cerrada. Amara, sin saberlo, acababa de poner en marcha una cadena de acontecimientos que revelarían no solo lo que le había sucedido, sino también verdades enterradas en lo profundo de la ciudad, secretos de poder, alianzas clandestinas y tensiones raciales que muchos creían olvidadas. La batalla por la verdad apenas había comenzado. En los días posteriores a su regreso a la lavandería, Amara apenas salió del hospital. Pero su mente estaba en alerta constante. Analizaba cada detalle, cada palabra o mirada de John Wallace. Sentía que alguien en el pueblo sabía más de lo que dejaba entrever. John, por su parte, realizó investigaciones discretamente. Entrevistó a los vecinos, examinó las cámaras de vigilancia de la calle y controló las idas y venidas en torno a la lavandería. Empezaron a surgir pistas: un hombre visto varias veces en las inmediaciones el día del incidente, un vehículo desconocido circulando a horas inusuales y llamadas anónimas a la lavandería el día anterior. «Amara», dijo John, «creo que alguien te ha estado siguiendo desde que llegaste a este pueblo. Alguien que no te quiere aquí». Amara frunció el ceño. Había percibido esa hostilidad desde el primer día,
pero ver a John confirmar sus impresiones la hizo estremecer. ¿Quién podría querer hacerme daño?, preguntó. No le he hecho daño a nadie, al menos, no lo creo. Juan meneó la cabeza. En este pueblo, hay gente que no acepta el cambio, ni la llegada de alguien como tú. Eres una joven negra, nueva en la comunidad y comprometida con causas locales. Eso basta para despertar celos y resentimiento. Mientras tanto, los medios de comunicación amplificaron la historia. Algunos artículos hablaban de una joven negra hallada inconsciente en una lavandería, insinuando que el tranquilo pueblo ocultaba secretos inquietantes. Algunos residentes comenzaron a apoyar a Amara, mientras que otros la veían con recelo y desconfianza. Una tarde, mientras Amara descansaba en el hospital, su teléfono vibró. Acababa de aparecer un mensaje anónimo. Estás husmeando demasiado. Para o te arrepentirás. El mensaje no tenía nombre ni número identificable. Pero la amenaza era clara. Amara sintió que la ira crecía. No dejaría que el miedo dominara su vida. John, dijo, quiero ir más allá. Tenemos que averiguar quién está detrás de esto. El sheriff suspiró, consciente de los riesgos. Muy bien. Pero debemos tener cuidado. Cada paso que damos puede ser observado. Amara asintió, con una determinación fortalecida. Sabía que esta ciudad, con sus secretos y tensiones, no le haría ningún favor. Pero estaba lista para luchar por la verdad y para enfrentarse a quienes creían poder intimidarla. En las sombras, el hombre que la había amenazado miraba su teléfono con una sonrisa cruel. Sabía que Amara acababa de pasarse de la raya. Y en esta ciudad, cruzar esa línea podía salir caro. Amara y John pasaron el día analizando cada pista que habían reunido hasta el momento. Las huellas dactilares, los mensajes anónimos y las grabaciones de las cámaras de seguridad empezaban a formar un patrón inquietante. Alguien había planeado ponerla en peligro, y esa persona conocía la ciudad y a sus habitantes mejor de lo que creían. Mira esto, dijo John, señalando la pantalla de su computadora. Esa cámara de vigilancia de la esquina está grabando un vehículo idéntico al que se vio varias veces cerca de la lavandería. La hora coincide exactamente con tu enfermedad. Amara se inclinó hacia adelante, mirando las imágenes borrosas de un todoterreno negro, con la matrícula parcialmente ilegible. Hay alguien detrás de todo esto, alguien que quiere que me vaya. Y apuesto a que no es la primera vez que hacen algo así. Juan asintió. Estoy de acuerdo. Los vecinos llevan varias semanas hablando de un hombre que ronda la lavandería. Observa, intimida, pero hasta ahora nadie se ha atrevido a confrontarlo. Amara sintió una nueva determinación. Ya no era solo una víctima, se había convertido en una investigadora de pleno derecho. Esa misma noche, mientras descansaba, recibió otro mensaje en su teléfono. Detén tus investigaciones. O todo se derrumbará para ti. Amara respiró profundamente y susurró. No, no daré marcha atrás. Al día siguiente, Juan contactó a un informante discreto en la ciudad, quien le reveló un nombre, Douglas Whitman, un hombre influyente y adinerado, conocido por sus opiniones racistas y su hostilidad hacia cualquiera que intentara cambiar la dinámica comunitaria. Whitman tenía un historial de intimidación, pero sus recursos y contactos siempre le habían permitido evadir la justicia. Si es él, dijo Amara, planeó mi incomodidad y la escena en la lavandería. Pensó que me asustaría, que me impediría involucrarme en la ciudad. Pero se equivoca. Juan suspiró. Debemos tener cuidado. Whitman tiene poder, dinero y aliados. Sabe cómo protegerse. Pero te prometo, Amara, que lo enfrentaremos. Amara sintió un miedo sordo, pero su determinación lo venció. Cada amenaza, cada mensaje, cada mirada sospechosa de los lugareños solo reforzaba su ansia de justicia. Y en las sombras, Douglas Whitman estaba sentado en su lujosa oficina, viendo las noticias de la ciudad por televisión. Había oído hablar de la investigación y del coraje de Amara. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Ella cree que puede desafiarme, no sabe en qué se está metiendo. Amara tenía ahora un objetivo claro, desenmascarar a Douglas Whitman y descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para silenciarla. Con la ayuda de John Wayace, comenzó a reunir pruebas concretas. Cada testimonio, cada imagen,
cada rastro encontrado en la lavandería se convirtió en una pieza del rompecabezas. Comenzaron entrevistando a los vecinos que habían visto el vehículo negro rondando la lavandería. Varios relatos coincidían: un hombre alto, siempre solo, había estado observando a Amara durante varias semanas. Algunos habían intentado confrontarlo, pero el miedo y la influencia de Whitman siempre habían impedido la acción directa. Al mismo tiempo, Ion contactó a un especialista en cibervigilancia para analizar los mensajes anónimos que Amara había recibido. Tras unas horas, se obtuvo el primer resultado tangible: los mensajes provenían de un número de prepago, usado varias veces en el pasado para amenazas anónimas relacionadas con Whitman. Amara, aunque asustada por la magnitud de lo que estaba descubriendo, sintió que su determinación crecía. Sabía que su vulnerabilidad inicial había sido un error, pero se negó a permanecer pasiva. «Tenemos pruebas suficientes para empezar a presionarlo», dijo Ion, mirando a Amara. «Pero debemos tener cuidado. Whitman tiene mucha influencia aquí. Si cometemos un error, podría desaparecer antes de que tengamos la oportunidad de detenerlo». Mientras tanto, la tensión en el pueblo aumentaba. Intrigados por los rumores y la prensa, los residentes estaban divididos: algunos apoyaban a Amara, admirando su valentía y resiliencia, mientras que otros defendían a Whitman, temiendo perder los beneficios de su poder y dinero. Una tarde, mientras Amara salía del hospital para una reunión con Ion y un abogado local especializado en casos de acoso e intimidación, sintió una presencia detrás de ella. Un hombre se detuvo a pocos metros, observando cada uno de sus movimientos. Reconoció de inmediato la mirada fría de Douglas Whitman. «Te aconsejo que te retires», murmuró con una sonrisa fría. «Estás jugando un juego peligroso, Amara». Ella respiró profundamente y respondió con calma. «El único peligro aquí, Whitman, es que la verdad siempre saldrá a la luz. Y no me rendiré». Whitman desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un silencio denso y ominoso. Amara sabía que la lucha sería larga y arriesgada, pero también presentía que su valentía y determinación ya inspiraban a algunos residentes a alzarse contra la injusticia. La soga se cerraba cada vez más alrededor de Whitman. Y por primera vez, se dio cuenta de que su ciudad quizá no fuera tan dócil como creía. En los días siguientes, Amara y Ion intensificaron su investigación. Cada pista que recogieron, cada testimonio que recibieron de los residentes locales, comenzó a perfilar una imagen clara de Douglas Whitman, un hombre dispuesto a todo para mantener su poder y silenciar a quienes lo desafiaban. Una mañana, surgió una pista inesperada. Uno de los vecinos, un joven empleado de lavandería llamado Marcus Lewis, contactó a Ion con información vital. Había visto a Whitman entrar a la lavandería el día antes del incidente de Amara y había tomado subrepticiamente una foto de sus huellas dactilares en un objeto metálico cerca de las máquinas. «Nunca he hablado con nadie», dijo Marcus, extendiendo su teléfono. «Pero ya no puedo callarme. Esa mujer no se merecía esto». La foto mostraba claramente huellas que coincidían con los zapatos de Whitman. Este detalle, junto con los mensajes anónimos y el vehículo rondando la lavandería, constituía una prueba casi irrefutable de su implicación. Amara sintió una ola de alivio y fuerza. Finalmente, tenían algo concreto. «Esta es nuestra oportunidad», dijo con determinación. «Vamos a desenmascarar a Whitman y acabar con su intimidación». Ion asiente, pero permanece cauteloso. «Tenemos que hacerlo bien. Si descubre que tenemos estas pruebas antes de que estemos listos, podría desaparecer o intentar intimidarnos aún más». Así que decidieron reunir todas las pruebas y contactar a un fiscal federal especializado en casos de acoso y amenazas raciales. El caso cobró impulso rápidamente, y la prensa nacional empezó a interesarse por la historia de Amara, la joven negra hallada inconsciente en una lavandería, valiente y decidida a revelar la verdad. A medida que el cerco se cerraba sobre Whitman, la tensión en la ciudad estalló. Grupos ciudadanos comenzaron a movilizarse en apoyo de Amara, organizando vigilias, protestas pacíficas y campañas en línea para denunciar el acoso y el racismo. Whitman, por su parte, sintió por primera vez que su poder podría estar flaqueando. Sus aliados flaqueaban y la presión mediática se volvía insoportable. Su ira y ansiedad crecieron a medida que la verdad amenazaba con salir a la luz. Amara, a pesar del miedo y las amenazas constantes, se sentía invencible. Cada obstáculo, cada amenaza, solo reforzaba su determinación de lograr justicia, no solo para ella,
sino para todos aquellos que habían sido silenciados por el miedo y la injusticia. Se acercaba el momento decisivo. La historia estaba a punto de alcanzar su clímax, y nadie en el pueblo, ni siquiera Whitman, podía ignorar el poder de la verdad. El juzgado de la ciudad estaba abarrotado esa mañana. Periodistas, residentes y representantes de asociaciones locales habían acudido en masa para asistir a la audiencia que decidiría el destino de Douglas Bateman. Amara, flanqueada por John Wallace y su abogado, entró con paso seguro. Ya no era la joven vulnerable que se encontraba en una lavandería, se había convertido en un símbolo de valentía y justicia. El fiscal presentó las pruebas recopiladas con tanto esmero, las huellas dactilares de Marcus Lewis, mensajes anónimos, grabaciones de las cámaras de seguridad y testimonios de vecinos que corroboraban la información. Cada prueba aportaba pruebas contundentes de que Whitman había orquestado la intimidación y el peligro que suponía para Amara. Whitman, habitualmente tan seguro de sí mismo, palideció. Sus aliados en la sala bajaron la mirada, conscientes de que su poder e influencia ya no serían suficientes para protegerlo. Cuando el juez pronunció: «Señor Whitman, se le declara culpable de intimidación, puesta en peligro y acoso selectivo». Un murmullo recorrió la sala. Whitman intentó protestar, pero la evidencia era irrefutable. Amara sintió una oleada de alivio que la invadió. Se había hecho justicia, pero más que eso, había demostrado a su comunidad que el miedo y la injusticia podían afrontarse y superarse. Al salir del juzgado, los vecinos acudieron a felicitarla, algunos con lágrimas en los ojos. Los vecinos que habían dudado en alzar la voz por mucho tiempo finalmente encontraron el coraje para hacerlo, inspirados por su determinación. John Wallace, a su lado, le puso una mano tranquilizadora sobre el hombro. «Cambiaste esta ciudad, Amara. Y les demostraste a todos que nadie puede callar ante la injusticia». Amara sonrió conmovida pero serena. «Esta no es solo mi victoria», respondió. «Es la victoria de todos los que han sido silenciados, de todos los que han sido asustados, intimidados o ignorados. Hoy, la verdad ha triunfado». La ciudad, antes silenciosa y llena de secretos, volvió a respirar. Las tensiones no desaparecieron al instante, pero se envió un mensaje claro: la valentía, la resiliencia y la verdad pueden triunfar sobre la intimidación y el abuso de poder. Y en el corazón de Amara, despertó una nueva fuerza, la fuerza para seguir luchando por su comunidad, por la justicia y por todos aquellos que, como ella, habían sido ignorados u oprimidos. La joven hallada inmóvil en una lavandería ya no era una víctima, se había convertido en una heroína cuya historia marcaría a Estados Unidos.